Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa Vamos Orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyéndoles en el libro de Lucas, capítulo 4, del 1 al 44. ¡Vamos! Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses,
y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Un hombre que tenía un espíritu inmundo descendió después a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le respondió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?» Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante les servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre del Señor. En este capítulo 4 de Lucas vemos cuando Jesús fue tentado por Satanás. Y dice que él estaba en el desierto ayunando por 40 días. Y al término de este tiempo, él tuvo hambre. Entonces se le acerca a Satanás, hermanos, y fíjese que él le dice a Jesús: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan».
Imagínense, él sabía que él tenía hambre y estaba tentándolo de esa manera. Pero entonces Jesús le dice, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que el diablo lo lleva luego a un monte muy alto y estando ahí le muestra todos los reinos de la tierra. Mire esto, hermano, escuche bien lo que le dice Satanás. Le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y a quien quiero la doy. Mire qué tremendo eso. Eso quiere decir que Dios, cuando mandó a Satanás a la tierra, le dio la potestad de la tierra. Quiere decir que toda la humanidad había sido entregada. Y si no fuera porque Jesucristo vino y murió en la cruz, nosotros tenemos acceso a Dios. Imagínense qué tremendo. Y entonces dice que le dice, y que te daré todo esto y a toda la gloria de todos ellos y a todos ellos, si postrado me adorares. Todos serán tuyos, le dice. Imagínense qué tremendo, ¿eh? Mira eso. Y Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Verdad? Y luego al final dice que lo lleva a Jerusalén, a un pináculo del templo, lo más alto, ¿verdad? A lo más alto, en la torre del templo. Y ahí le dice, fíjense lo que le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí para abajo. Y mire, todavía le meta la Biblia, la palabra de Dios le dice, porque Satanás sabe las escrituras. Él estuvo ahí cuando todo esto pasó. Él era, acuérdense, el ángel que andaba a la par de Dios, encargado de la música, de las alabanzas en el cielo. Imagínate, él estuvo cerca de Dios y conoció todo allí. Y entonces le dice a Jesús, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo dice que ya termina de tentarlo, se va por un tiempo. No dice que se va de una vez, ¿verdad? Pero dice que se va por un tiempo, ¿verdad? Porque le acechaba constantemente. Sabemos que él utilizaba a los fariseos, todos ellos, yendo siempre en contra de él, ¿verdad? Y eran usados por Satanás, ¿verdad? Así también vemos que él, en el poder del Espíritu, entra hacia Galilea. Y dice que su fama ya se había divulgado, ¿verdad? Y él enseñaba en las sinagogas y glorificaba. Todos le glorificaban, conocían ya que era un buen maestro y que él enseñaba la palabra, ¿verdad? Con libertad, con denuedo. Y sobre todo, pues, comenzando su ministerio, ¿verdad? Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo estaba en la sinagoga él enseñándoles la palabra de Dios. Y cuando él abre el libro de la palabra, el rollo, ¿verdad? En aquel entonces eran como unos rollos, pergaminos. Y en eso, cuando él abre la palabra, la abre cabal en el libro de Isaías. Y comienza a leer cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren qué tremendo eso. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer. Mire qué precioso. Esto está ahí, hermano, porque es el ejemplo que Jesús nos dio. Acuérdense que su palabra dice, cosas aún mayores que las que yo he hecho, ustedes podrán hacer en mi nombre. Entonces recordemos esas palabras. Y sabemos que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo que nos da fortaleza y que nos llena de Él, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando recibes a Jesús, eres sellado por el Espíritu Santo. Y luego cuando le pides al Señor que te dé el bautismo del Espíritu Santo, es cuando el Señor llena tu vasija con su Espíritu. Si tú le pides al Señor que lo haga, Él lo va a hacer. Yo me acuerdo que cuando yo regresé de una campaña del hermano Gigi Ávila,
ahora está en la gloria del Señor, ¿verdad? Él partió con el Señor, pero un siervo de Dios ese siervo del Señor era tremendo, hermano. Se metía ayunos de 40 días. Ese era un hombre de Dios que le servía en espíritu y en verdad, con toda su alma, con todo su corazón, ¿verdad? Y ese siervo del Señor también hablaba la palabra, ¿verdad? Derecha y fuerte y como llegaba, ¿verdad? Con la verdad. Y yo me acuerdo que había regresado el día anterior de que fui a una campaña del hermano Gigi Ávila. Fuimos con una iglesia y estuvimos como mujeres cuidando ahí al borde donde él iba a predicar y eso. Y yo me acuerdo que yo oía cómo el hermano hablaba sus lenguas y yo decía, ay, qué lindo, Señor, yo quiero de eso, Señor, lléname, Señor. Y yo estaba en la cocina de mi casa preparándome para llevar a mis niños a la escuela. Y en mi mente yo estaba, Señor, yo quiero, dame de tu espíritu, Señor, yo lo deseo, yo lo necesito, Señor, dame de tu espíritu. Y tanto le pedí al Señor que de pronto ya estaba agarrando mis llaves y de pronto, hermanos, sentí ese calor del cielo y comencé a hablar en lenguas y no podía parar. Y me acuerdo que en ese entonces mi mamá todavía no era cristiana, no sabía mucho de las cosas de Dios y se acercó donde yo estaba y me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y ella no podía explicarse qué me estaba pasando. Y yo no podía parar de hablarle en español, no podía parar de hablar en lenguas y no podía, estaba y no podía parar y era algo que no podía parar, hermanos. Y yo me acuerdo que no sabía cómo explicar, entonces agarré un lápiz, un papel y le escribí ahí que estaba bien, que todo estaba bien. Y agarré a mis niños y me fui en el carro para la escuela de los niños y yo seguía hablando en lenguas y no podía parar, era algo que no podía parar. Trataba de hablar español, de comunicarme, pero no podía parar. Entonces me acuerdo que llegué a la escuela, dejé a los niños ahí en la puerta y entraron y todo. Y yo seguía con aquello hasta que al final fue parando. Y esa noche, pues después de que oré y todo, me acosté. Me acuerdo que por 3 días consecutivos me despertó el Espíritu a las 5 de la mañana a orar. Y era que yo llegué a mi sala y comencé a orar en el Espíritu, y así el día siguiente también otra vez y otra vez. Por eso yo sé que al Espíritu de Dios le gusta que tú ores y te comuniques con Dios en tus lenguas, en el Espíritu, en la madrugada. Esa es la hora perfecta. Yo he oído otros hermanos también que dicen que a las 3 de la mañana está aún mejor, porque es cuando el mundo espiritual desciende, ¿verdad? Y es importante que podamos tener esos momentos de comunión con el Señor fuerte en nuestras rodillas y guerreando con nuestras rodillas, clamando por las almas, clamando por los pobres, por los que están pasando problemas, por los enfermos. Hermano, cuando tú tienes esa necesidad de clamar por las almas es tan importante porque tú sientes ese dolor, esa necesidad. Y para eso hemos sido bautizados con el Espíritu. No para decir, ay, qué bonito, ahora ya hablo en lenguas, hablo en lenguaje de Dios. No es para estar con orgullo de eso. Tenemos ese lenguaje y tenemos eso porque Dios nos convierte en intercesores. Ahora nosotros tenemos el privilegio de poder comunicarnos en nuestras lenguas directamente con Dios. Y hablamos misterios que aún no entendemos nosotros, pero el Espíritu de Dios, con gemidos indecibles, se manifiesta así, para hablar con el Creador. El Espíritu de Dios te guía a través de tus lenguas. Dice lo que habemos de pedir que no lo sabemos, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros. Mire qué precioso. Entonces es importante que nosotros le clamemos a Dios y le pidamos eso, amigos. Dice la palabra de Dios que el bautismo del Espíritu, Él dice que derramará de su Espíritu sobre toda carne. Eso quiere decir que no solamente para un determinado tipo de persona, sino que para todos. Es un regalo de Dios para todos. Tú lo puedes recibir, tu hijo lo puede recibir, tu familia, tu esposa, tu tío, tu abuelo, quien sea lo puede recibir. No importa la edad, no importa nada. Para Dios todos somos iguales.
Y todos somos vasijas de Dios. Y si tú has recibido a Cristo en tu corazón, pídele al Espíritu Santo que te llene. Si puedes chequear la parte de mi comunidad, hay muchos libros que te hablan sobre el Espíritu Santo y que te enseñan cómo puedes pedir el bautismo. Pero tienes que desearlo con tu corazón. Tiene que salir de tu corazón, desear el bautismo del Espíritu Santo. Así como yo lo deseaba tanto, Señor, yo quiero de eso, yo quiero de eso. Y hay muchos dones que el Señor nos da. Hay muchos dones. Está la danza en el Espíritu. Está la risa santa. Hay muchos dones, muchos dones. Tienes que conocerlos poco a poco. La Biblia te va a enseñar y te va a mostrar. Pero sigamos, hermanos. Y entonces cuando el Señor dice que Él desenrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó. Y todos los ojos estaban fijados en Él, ¿verdad? Después de que había leído, Él iba a predicar la palabra, a explicar la palabra. Y lo que Él dijo fue: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de Él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Verdad? Se les venía la duda, ¿verdad? Y entonces dice que Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, ¿verdad? Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, a veces es difícil nosotros predicarle a nuestra propia familia. A veces es difícil, ¿verdad? Porque mucha gente nos conoce. Oh, pero tú hacías esto, pues tú hacías lo otro. Pero ese era el pasado, ¿verdad? Cuando tú llegas a Cristo, desde el momento que recibes a Jesús, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor. He aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y en ese momento, pues Jesús estaba ahí diciéndoles a ellos, ¿verdad? Que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Dice que hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, ¿verdad? Y también les da el ejemplo de que muchos leprosos habían en Israel, pero el profeta Eliseo solamente curó a uno, a Naamán, el sirio, ¿verdad? Y al oír estas cosas la gente se enojó con él, ¿verdad? Dice que lo agarraron, hermanos. Yo me imagino que lo agarraron entre todos, entre los brazos, lo llevaron empujándolo y lo llevaron a una cumbre de un monte para aventarlo, para despeñarlo, hermanos. Pero ¿saben qué? Jesucristo con su poder dice que pasó de entre de ellos y se fue. Mire cómo lo sabrá. Yo no sé, yo me imagino que los ángeles de Dios estaban ahí, lo cegaron, quién sabe qué pasó, hermanos, pero Él pasó en medio de ellos, imagínense, y se fue. Gloria sea al Señor, qué maravilloso nuestro Dios. Así también dice que Él descendió hacia Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día de reposo. Y todos estaban admirados y maravillados de sus doctrinas, con la autoridad que Él predicaba, ¿verdad? Y allá en la sinagoga, hermanos, había un hombre que tenía un demonio inmundo, dice la palabra. Y dice que a gran voz vino y le dijo: déjanos, ¿qué tienen con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Miren qué tremendo. Yo me acuerdo, hermanos, una ocasión que yo trabajaba en un hospital y había un hombre que estaba, creo que era de Jerusalén, no sé, pero estaba insultando de lo peor a las enfermeras y atacándolas y golpeando, y todo el mundo se había hecho una bola ahí de gente. Y yo me acuerdo que yo estaba en el teléfono y ese día, por alguna razón, yo estaba ayunando y estaba orando. Pues, hermanos, yo cuando vi eso me dio indignación y me voy de un solo, ¿verdad? Y lo agarro del brazo al hombre y le dijo: vamos a tu cuarto, vas a descansar.
Y volteó, hermanos, y me dijo, ok. Me dijo en inglés, I know who you are. Me dijo, ok, está bien, yo sé quién eres. Y me quedé pensando. Y en mi mente dije, pues el diablo mentiroso, si me conoces. Pero mire, hermanos, qué tremendo. Y sí, mire, así también los demonios conocen a quién están sirviendo a Dios y quién no. Por eso es bien delicado entrar a las cosas de Dios, porque si tú estás en pecado y estás haciendo el mal y vas a venir y vas a querer echar fuera un demonio, el demonio te va a sacar todos tus trapitos al sol en frente de todos, porque así es cierto, y eso pasa. Por eso es muy necesario que cuando adoremos y sirvamos a Dios, lo hagamos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Para que podamos tener esa autoridad de parte de Dios y que podamos nosotros ser de buen testimonio, ¿verdad? Así como Jesús lo era. Y Él dejó ese ejemplo que sí se puede, siendo humano, de carne y hueso, tener una vida santa y recta a los ojos de Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y así el Señor iba echando ese demonio para afuera y todos quedaban maravillados. Dice que con qué autoridad y poder Él manda aún a los espíritus inmundos a que salgan, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y sé que también su fama se difundía sobre todos los lugares y los contornos, ¿verdad? Así también dice que Él salió de ahí, entonces se levantó, salió de la sinagoga y se fue a la casa de Simón Pedro. Y cuando Él llega ahí, encuentra que la suegra de Simón Pedro tenía una gran fiebre. Ella estaba en cama. Y le rogaron que por favor la sanara, ¿verdad? Que viera por ella. Dice que Él se inclinó hacia donde ella estaba y me imagino que le puso las manos y oró al Señor. Y dice que inmediatamente la fiebre la dejó. Y al instante, dice, le servía. Qué precioso, ¿verdad? Porque Él llega a la casa y todos estarían angustiados, ¿verdad? Que ella estaba enferma. Mas sin embargo, cuando el Señor la cura, con ese gozo de que el Señor estaba ahí y que la había curado, yo imagino que ella se puso a hacer ahí, no sé, hermanos, sus tamalitos, quién sabe Dios, que se puso a prepararle una comidita al Señor, ¿verdad? Gozosa para poder servirle a su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así, hermanos, sigue que también más adelante que muchos eran sanados al ponerse el sol, dice, ¿verdad? Y que le traían enfermos con diversas enfermedades para que Él orara por ellos y pusiera sus manos sobre ellos y los sanaba. Bendito el nombre del Señor. También dice que salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y así la última parte, hermanos, dice que Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día sale, ¿verdad? Y se va hacia el desierto y la gente dice que le seguía y no le dejaba ir, lo detenían. Pero Él les dijo que tenía también que ir a otras ciudades para que el evangelio del reino siguiera avanzando, ¿verdad? Que no podía quedarse solo en un lugar, sino que para eso Él había sido enviado para predicar en los distintos lugares, y dice que predicaba en la sinagoga de Galilea, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa es su palabra, porque nos muestra el poder y la autoridad que Jesús tenía, ¿verdad? Sobre todo el enemigo, sobre todos los demonios, sobre todo lo que se levantaba en contra de Él. Él tenía el poder y la autoridad de Dios. Así, hermano, yo te digo que tú también tienes el poder y la autoridad de Dios. Si tú has decidido servirle al Dios Todopoderoso, a Cristo bendito, Él está contigo y adentro de ti, ¿verdad? El Espíritu Santo nos llena y Él nos da la fuerza. Hoy en día Él es el que está viviendo dentro de nosotros. Ahora Dios no se manifiesta con el hombre hablándole directamente o por medio de su Hijo Jesucristo, sino ahora, como dijo Jesucristo, voy pues a preparar morada para que allá donde yo voy ustedes puedan estar. Pero así también dijo que os mandaré un consolador, el Espíritu de Dios, que os llevará a toda justicia y a toda verdad. Él es el que hoy en día, hermanos, me guía a mí y te guía a ti. Así que si no lo tienes todavía, si no tienes el Espíritu Santo, pídelo con todo tu corazón. Cuando llegas en tus rodillas y le dices, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu, yo quiero tu promesa. Y estoy esperando, hermanos, muy pronto. Termino ahorita Lucas, me falta el libro de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
Y después de Juan viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y así vamos a aprender más del Espíritu Santo. Ahí sí, me encanta ese libro de los Hechos. Y muy pronto lo vamos a hacer, hermanos. Nos falta un libro más. Y después entramos al libro de los Hechos. Pero ahora vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su bendición tan preciosa. Vamos orando. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, por todo lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Te pedimos que seas tú, poderoso Espíritu Santo de Dios, tomando control y dominio, Señor, de todo lo que se haga en este lugar siempre, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona aquí representada en este lugar, por sus familias, Señor, sus hijos, sus familiares, todos ellos, Señor, que sean ellos recibiendo de tu bendición grande. Y te doy las gracias, poderoso Espíritu de Dios, porque estás siempre con nosotros, llenándonos y hablándole a tu pueblo, Señor. Te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sin ti no soy nada. Y te doy las gracias por guiar todo lo que se hace aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu bendita palabra en esta hora. Y te pedimos que seas tú guiando a cada vida y llenando a cada vida. Y si tú, querido amigo, en esta hora sientes la necesidad grande de recibir a Jesús en tu corazón, yo te invito a que ores juntamente conmigo. Repite estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Yo te pido que en esta hora seas tú entrando en mi vida y que seas tú el dueño de mi vida. De ahora en adelante, quiero vivir para ti. Guíame, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Yo te ruego, bendito Dios de la gloria, que si hay algún enfermo entre los que están oyendo, Señor, que seas tú poniendo tu mano de sanidad. Bendito Espíritu Santo, que estés llenando, Señor. Si alguno quiere recibir, Señor, el bautismo de tu Espíritu Santo, yo te ruego que tu Espíritu Santo llegue, Señor, a esa vida, a ese corazón, y lo llene de la mollera hasta la planta de los pies, y que sea brotando como ríos de agua viva de su interior, Señor, y que ellas puedan sentir el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Glorifícate en sus vidas, Espíritu Santo de Dios. Ramia Shatara Baba Basandara, O Kariba Bastiri Karabasaya, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Sisa Maya Ki Amanda, Oh Rababa Shatara Basanda, llénalos, Señor. Llénalos, Espíritu Santo de Dios. Aquel que desea en su corazón ser lleno, Padre, llénalos tú en esta hora, Padre. Llénalos, bendito. Ramia Karababa Basita, Ria Babarasti Kira Marababa Isia Rabakandara, Ora Vira Rashatara Masanda. Gracias, Seria Rababa Basandaria Babashata. Gracias, Espíritu Santo. Rimamai Karira Baba Basata. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendito, bendito, bendito. Bendito Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor, hermanos. Yo siento la presencia del Señor. Qué lindo, mi Señor. Te adoro, Jesús. Te adoro, Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Querido amigo, si tú en esta hora has abierto tu corazón y has recibido a Cristo en tu corazón, yo te doy un abrazo fuerte desde la distancia y te bendigo en el nombre de Jesús. Y ¿sabes qué? Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que ahorita se están regocijando y gozando en el cielo por tu decisión, por lo que tú has hecho en este día. Y de ahora en adelante, vive para el Señor, adórale, sírvele en espíritu y en verdad. Yo te invito a que te inscribas en este programa para que sigas aprendiendo de la palabra de Dios. Visita mi comunidad también para que puedas leer esos libros que te van a dar sabiduría de Dios, te van a enseñar del Espíritu Santo, te van a enseñar a cómo abrir tu corazón al Señor más y recibir cada día más de Él. Y hay muchas alabanzas, hay muchas cosas que te van a gustar ahí, te van a hacer grande en el Señor y vas a poder crecer cada día más en los caminos de Dios.
Yo te bendigo en el nombre del Señor y bendigo a toda mi comunidad preciosa, a cada uno de ustedes que me siguen cada semana. Dios les bendiga abundantemente en cada área de su vida. Que el Señor esté con ustedes, que los mantenga en sanidad divina y que les des fuerza del cielo cada día. Y una vez más, ha sido un privilegio grande para mí estar en tu programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.